Creo que ahí estamos, ¿no? Perfecto, perfecto. Adelante, por favor. Listo. Entonces sí, justamente hoy día vamos a ver el tema de obesidad infantil que se está viendo un poco más importante, ¿no? En nuestro país vamos a ver algunos datos, ¿no? Entonces, a ver, como nuestro objetivo hoy día entonces va a ser conocer un poco más sobre la obesidad infantil, ¿no? Ya tenemos alguna idea, sabemos de lo que trata, pero a veces hay algunas cosas, algunos detalles, ¿no? En específico que sí son necesarios saberlos, ¿no? Para poder darle la importancia a esta situación y poder también de esta manera saber qué cosa tenemos que hacer, ¿no? Y evitar, ¿no? Justamente todo lo que vamos a ver como consecuencia. Entonces, como primera cosa, vamos a ver algunos conceptos básicos, no tan difíciles. La parte técnica yo sé que es un poco pesada, pero lo he tratado de hacer bastante amigable. Vamos a las consecuencias, ¿no? De esta enfermedad y algunas soluciones nutricionales, dietéticas, o algunas un poco más generales, que de repente algunas, como he dicho, hemos oído y otras probablemente no, ¿no? Entonces vamos a dar un poco de todo, un poco de lo general, un poco de lo específico. Entonces, para comenzar, ¿qué es la obesidad infantil? La obesidad infantil, o sea, nosotros tenemos referencia también por temas de adultos, ¿no? O sea, ¿qué cosa vemos cuando dicen alguien está con obesidad? Vemos un alto peso, ¿no? Un alto peso. ¿Y cómo realmente se da el diagnóstico en niños, ¿no? Porque adultos y niños no podemos, en este caso, compararlos, ¿no? Entonces, para poder entender un poco más, voy a explicar cómo es que se da este diagnóstico, ¿no? Generalmente, pues en el adulto se toma en cuenta el peso y la talla, ¿no? Entonces, si nosotros valoramos esta relación, vamos a tener lo que es el índice de masa corporal, ¿no? El IMC, como todo el mundo lo conoce. Aquí también dejo la formulita y esto te va a dar un número, ¿no? En los adultos tenemos este número y este número nos va a decir, ah, ok, te encuentras en tal diagnóstico, ¿no? En el niño adolescente es un poco diferente porque el niño está en crecimiento, entonces no podemos evaluar nomás el tema de talla, ¿no? Porque va a estar creciendo continuamente. Es por ello que se hace la evaluación junto con la edad, ¿no? Entonces, ¿cuánto de peso y talla tiene? ¿Con qué edad? Porque así sea un mes, pues los niños crecen muy rápido. Entonces, estos dos datos nos van a ayudar para poder posicionar al niño finalmente en el diagnóstico. Ahora, recordemos esta línea, ¿no? Nosotros tenemos aquí el grado, digamos, en cómo se ubica este IMC, ¿no? Entonces tenemos el normopeso, cuando excede del normopeso es sobrepeso, y de ahí viene la obesidad. Ahora, en adultos tenemos igual, ¿no? Diferentes tipos de obesidad, tenemos del 1 al 3, en los niños no, en los niños solamente tenemos obesidad como tal. Y bueno, y si el peso, el IMC está por debajo de, estamos hablando de una delgadez. Entonces, como decía, con estos dos datos nosotros vamos a poder ubicar finalmente en dónde se encuentra, pero no bajo un número, sino bajo estos dos criterios. Estos dos criterios los vamos a tener en esta imagen de acá, que es la curva de crecimiento. En este caso es una de mujer, pero pues son distintas para hombres y mujeres. En niños, en adultos, pues el número, el rango es para ambos, ¿no? Entonces, en niños vamos a ubicar, ¿no? Estos dos datos y conforme nosotros vayamos haciendo el monitoreo, vamos a poder ver justamente la curva, ¿no? Cómo tendría que ir arriba, ¿no? Porque estamos hablando de crecimiento. Ahora, pero ¿cómo va arriba? O sea, se mantiene muy por encima, se mantiene muy por abajo, ¿no? Entonces, finalmente, esta curva va a ser la que nos va a determinar finalmente si el niño tiene obesidad. Ahora, este tipo de diagnóstico, pues, generalmente se hace en pediatría, ¿no? Pero igual esta curva va a ser diferente para los niños menores de 5 años y para los niños, bueno, niños adolescentes de entre 5 a 19 años. Entonces, esto es simplemente una imagen como para que puedan ver también cómo sale, ¿no? No podemos aplicar lo mismo para adultos y niños adolescentes, ¿no? Porque ellos están en crecimiento. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta cómo es que se diagnostica finalmente este tema de obesidad, vamos a poder
darle también la importancia qué cosa es finalmente, ¿no? Entonces, como estábamos diciendo al inicio, es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad crónica. ¿Por qué es crónica? Porque es de largo plazo, no es un día estoy enfermo y el de otro día no, y un día estoy obeso y el otro no, ¿no? Es de largo plazo y es no transmisible, ¿no? No es contagioso. Entonces, está ya nombrada, ¿no? Como una enfermedad crónica no transmisible, y pues esto está teniendo justamente mayor relevancia en el mundo, ¿no? Nosotros, en nuestro país está viéndose afectado mucho, mucho por el tema de obesidad infantil y bueno, obesidad también en el adulto también, ¿no? Entonces, acá tenemos una noticia que salió pues en noviembre del año pasado, o sea, es bastante reciente, ¿no? Que nos habla un poco de cómo prevenir la enfermedad, qué cosas hacemos al respecto, ¿no? Y también tenemos que tener cuidado con la información que se lanza, ¿no? En las redes, en internet, pero lo que sí es importante de esta noticia es cómo está nuestro país, ¿no? Entonces, acá justo en lo que está en recuadro rojo, vemos, en los últimos 30 años, el índice de obesidad infantil en nuestro país aumentó de 3 a 19% según la Organización Panamericana de la Salud. Y posiciona finalmente al Perú como un país con mayor número de menores de edad obesos. Entonces estamos hablando de 3 a 19%. Si nosotros lo calculamos más o menos, ¿no? Y decimos cuántos peruanos hay, ¿no? En el país, pues ya 33 millones. ¿Y cuánto es esta diferencia, ¿no? 16%. ¿De cuánto estamos hablando? O sea, no solamente es un 16%, ¿no? Estamos hablando de millones también, ¿no? De niños que están sufriendo esta condición. Ahora, sin tomar en cuenta también la población de adultos, que es inclusive mayor. Entonces, ya estamos hablando de una, como decir, un problema de salud pública, ¿no? Antes se conocía al Perú por desnutrición, ¿no? Ahora estamos viendo la doble cara, incluso la triple cara, como le llaman, de la moneda, ¿no? Estamos viendo desnutrición por algunos lados, estamos viendo obesidad por otros lados, deficiencia de nutrientes, ¿no? Entonces sí, realmente es una situación que hay que ponerse alerta, ¿no? En las familias, en nuestro entorno. Ahora, ¿qué cosa va a determinar que el niño pueda resultar con esta enfermedad? ¿No? Entonces, la primera, que es un poco de las más que se suelen decir, es la genética, ¿no? Se tiende a decir, por ejemplo, si son padres con un exceso de peso, con obesidad, el niño también va a tener. Y en realidad de esto, sí, una parte es cierta, pero no es la mayor parte. O sea, de esto es, pues, de probabilidades menos del 20%, y esto es seguramente el 5%, ¿no? O sea, los genes de padres obesos, de niños obesos, sí, de todas maneras sí hay una transferencia de algunos, pero no es lo único. Lo que va a determinar más el riesgo a que el niño pueda padecer esto son los hábitos alimentarios, ¿no? Entonces, justamente hablando de hábitos alimentarios, es que vemos otro factor de riesgo, ¿no? El tema de dieta inadecuada. Esto ya es un poco más sabido, ¿no? Si nosotros o los niños, los adolescentes están consumiendo pues inadecuadamente los alimentos, las preparaciones, pues va a resultar en esta situación. Y si esto es sumado también al tema del sedentarismo, pues aumentamos más, ¿no? La chance de que el niño o el adolescente pueda tenerlo. Y esto también aplica para los adultos, ¿no? Entonces, vemos realmente que los factores ambientales, ¿no? Los estilos de vida, son los que van a determinar finalmente el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, vamos a ir poco a poco en esta sesión para poder nosotros mismos entender, ¿no? Y que la solución no sea algo también aprendido, algo que yo les diga qué hacer, sino que ustedes lo puedan entender y de tal manera lo puedan aplicar. Entonces, si estamos hablando de dieta inadecuada, es un poco obvio, ¿no? Estamos comiendo más,
¿no? De lo que nuestro cuerpo está necesitando. Más calorías, mucho más nutrientes de lo que nosotros estamos gastando. Y esto lo vamos a ver casi para el final. Y el tema del sedentarismo es, pues, le pasamos mucho tiempo sentados, ¿no? Sobre todo los niños, tomaron la costumbre, ¿no? En temas en los tiempos de pandemia, pues que no se podía salir, no habían, pues, a disposición las diferentes actividades recreativas físicas, ¿no? Entonces, el niño, el adolescente se acostumbró a este tiempo, porque sí, pues fue bastante largo, y hoy en día, pues termina en este estilo de vida acostumbrado al sedentarismo, ¿no? Entonces, eso sumado a que tiene que ir al colegio y tiene que estar sentado, tiene que estudiar, tiene que hacer tareas, entonces, simplemente es suma, ¿no? Entonces, estos son los principales factores de riesgo que tenemos que tener cuidado. Vamos a ver las consecuencias ahora de esta obesidad. Ya vimos qué cosa es, cómo es finalmente que se diagnostica en el niño, y por qué puede suceder, ¿no? Ahora vamos a ver qué cosa, cuáles son los efectos, ¿no? De esta obesidad. No es simplemente un exceso de peso, está gordito, ¿no? Vamos a ver, la principal cosa que pasa, que realmente es uno de los motivos que desencadena casi la mayoría de estos efectos negativos, va a ser que la obesidad va a generar inflamación. Esta va a ser una inflamación crónica, igual, ¿no? De largo tiempo, pero es baja pero continua. Entonces, ¿por qué pasa esta inflamación? ¿Por qué hablamos de inflamación? Y aquí es un poco técnico lo que pasa, pero más o menos en resumen, es que al tener nosotros una cantidad elevada, ¿no? De grasa, masa adiposa, masa grasa, vamos a hacer que se produzcan diferentes sustancias en el cuerpo, ¿no? Sustancias químicas que van a hacer que el cuerpo se inflame, ¿no? Al final, la inflamación es una producción de ciertas sustancias y eso se denomina inflamación. Ahora, cuando se dan esta producción de estas sustancias, se van a producir otras más. Es como un dominó, ¿no? Esto va a crear esto y el otro. Finalmente se traduce en que se van a producir más sustancias inflamatorias en el hígado, y el hígado es un tejido que se encarga prácticamente de manejar nuestro cuerpo, ¿no? Porque metaboliza todo lo que entra a nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos inflamado nuestro hígado, pues casi todas las reacciones químicas, que incluye pues digestión, absorción, etcétera, se van a ver afectados. Y es por ello que digo que este estado de inflamación va a ser la causa principal de todo el resto de consecuencias que hay, ¿no? Y el resto de consecuencias, hay muchas que son enfermedades, ¿no? Entonces, este exceso de peso, ¿no? No solamente lo veamos como, pesa más, tiene una masa mayor, sino que dentro del cuerpo está ocurriendo algo, ¿no? Y este algo finalmente se traduce en lo que nosotros vamos a poder ver, una enfermedad, ¿no? Entonces, enfermedades como que, por ejemplo, vemos ahora, mis colegas y yo, muchos niños, adolescentes ya con diabetes mellitus 2, ¿no? Diabetes esa la conocemos bastante bien, ¿no? Un exceso de azúcar, de glucosa en la sangre, y ello normalmente pasaba en los adultos, ¿no? Pero ahora lo estamos viendo a edades más tempranas, lo cual es preocupante, porque esto a la vez también genera otro tipo de complicaciones si es que no es controlado. Además, también se va a generar una alteración de en realidad casi todo el perfil lipídico, ¿no? Y perfil lipídico estamos hablando como todo el tema de grasas, ¿no? Colesterol, triglicéridos, que también es una condición que antes se veía más en adultos, ahora la vemos pues en niños y en adolescentes también. Entonces, estas dos situaciones van a ser causadas netamente por un inadecuado consumo de nutrientes. En el caso de la diabetes, vamos a ver que es por un exceso de carbohidratos en sí, ¿no? Carbohidratos, azúcar, glucosa, y el tema del colesterol por un exceso de consumo de grasa como tal, colesterol como tal, ¿no? Entonces, estas dos
van a determinar también otro tipo de patología, como por ejemplo el síndrome metabólico, que igualmente se veía mucho en adultos, pero ahora lo estamos viendo en niños, ¿no? Entonces, aparte de esto, se puede generar enfermedades cardiovasculares, ¿no? Casi siempre ocurre que cuando hay este exceso de peso ya mayor, ¿no? Obesidad, ya no estamos hablando ni siquiera de sobrepeso, los vasos, ¿no? Las arterias, quedan obstruidas por grasa como tal, ¿no? Entonces imaginemos que es como una manguera, ¿no? Con tierra. La tierra viene a ser lo que es la grasa, ¿no? Si nosotros queremos, pues, regar, por ejemplo, vamos a ver que el agua va a salir con mayor presión, ¿no? Porque está obstruida. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Entonces, esto va a generar. Puede ser, por ejemplo, que aumente la presión. Entonces tenemos niños adolescentes con hipertensión y a la vez esto puede generar pues disfunción a nivel del sistema cardiovascular, ¿no? Puede incluso ocurrir un trombo dentro de este almacén de grasa que ocurre al interior de la arteria y pues puede ocurrir un infarto, ¿no? Entonces, las complicaciones no son menores, ¿no? En realidad son bastante graves y como se decía al inicio, no es de que veamos, está gordito, está sanito, no, en realidad esto ya es una condición que estamos hablando, que es de obesidad, es de inflamación y de probable riesgo a padecer estas enfermedades. Además de estas enfermedades, ¿qué cosa puede provocar? Otros problemas como la debilidad en huesos y músculos. ¿Por qué? Porque el peso, la masa corporal también está determinada, digamos, en cada persona, ¿no? Una persona puede cargar tanto de masa, tanto de peso, pero si nosotros le damos mucho más, estamos sobrecargando, ¿no? Esta fuerza que tiene que hacer el músculo, el hueso, para mantener al cuerpo caminando, ¿no? Sentado, lo que sea. Entonces, esto sumado a que probablemente esta persona, este niño, este adolescente, no esté realizando actividad física, entonces vamos a tener definitivamente debilidad en estos dos tejidos. Además, se encuentran bastantes problemas respiratorios, ¿no? También por el tema de exceso de peso, pues la capacidad para que entre el aire es menor, ¿no? Entonces, se van a desarrollar pues ya eh, igual, ¿no? Como digo, es como un dominó, un problema, el otro problema, y se va agravando también la situación. Ahora también tiene un efecto sobre el desarrollo emocional, ¿no? Porque el niño, el adolescente que tiene obesidad puede ser que sea víctima de bullying también, ¿no? Y si no lo es que podría también sentirse mal de no poder hacer ciertas cosas que personas que no tienen obesidad las pueden hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de actividad física, ¿no? Y es un niño obeso que no puede correr, probablemente se va a sentir mal, ¿no? Probablemente no va a tener ese tipo de socialización que un niño sin obesidad podría tener, ¿no? Y esto también va a desencadenar otros problemas mentales, ¿no? O sea, por ejemplo, puede desarrollar estrés el niño y esto es como un círculo vicioso también porque al no liberar el estrés mediante actividad física se va a acrecentar más, ¿no? Y nunca termina. También se puede desarrollar ansiedad, se está viendo mucho también el tema de estreñimiento en niños y a veces no solamente es por alimentación, no solamente es por agua, sino porque justamente está afectado este tema mental, ¿no? Entonces, vemos finalmente que las consecuencias de que el niño tenga obesidad no solamente repercuten, sí, ya, bueno, tiene un poquito más de peso, ¿no? Sino que está afectando realmente toda la salud, ¿no? Toda la salud integral del niño adolescente, ¿no? Estamos viendo que afecta físicamente, pues puede desarrollar diferente tipo de enfermedades, puede afectar, ¿no? A tejidos como tal, como también puede afectar a bueno, la salud mental de ellos, ¿no? Entonces, ya teniendo un poco más de conocimiento en qué cosa es, ¿no? Qué cosa es lo que causa, entonces podemos ya saber por dónde es que tenemos que atacar, ¿no?
Entonces, vamos a ir de las soluciones generales a un poquito más específicas en cuanto a nutrición y dietética, ¿no? Entonces, como una solución, bueno, propuesta de solución general, que es muy importante en temas de niños y adolescentes, sobre todo en niños, es el tema del ejemplo, ¿no? El niño eh, va a hacer lo que ve, ¿no? Es cierto que muchas veces uno le puede enseñar a hacer una cosa, ¿no? Pero de esto va a tomar solamente un poco, ¿no? Porque finalmente el niño va a hacer lo que ve que hace el resto, ¿no? Entonces, la persona que esté a cargo del cuidado de los niños, pues tiene que tener bastante cuidado en sentido de alimentación y actividad física. ¿Por qué? Porque si es por ejemplo, un niño en donde la familia pues no se alimenta bien, por ejemplo, no consume verduras, entonces, ¿cómo esperamos que el niño las coma? ¿No? O por el contrario, como si es una familia, un entorno que toma, por ejemplo, mucha gaseosa, ¿no? ¿Cómo esperamos que el niño no lo toma? Entonces, el tema de ejemplo va para cosas buenas, para cosas malas también. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. E igual con la actividad física, ¿no? Si son padres, si son personas encargadas de cuidar al niño, que pues tienen un estilo de vida sedentario, pues el niño también va a coger ese estilo de vida, ¿no? Y no lo va a coger como algo que deba hacer. Entonces, la actividad física, la alimentación son dos cosas que deben ser que debemos estar muy al detalle, sobre todo los padres, para finalmente poder asegurar un estilo de vida adecuado cuando ya crezca, ¿no? Si de niño nosotros lo acostumbramos bien, le enseñamos cómo debe ser la alimentación, cambiamos también nuestra alimentación, hacemos actividad física, tenemos una rutina, entonces para el niño va a ser mucho más fácil adoptar este estilo, ¿no? Y pues llevarlo ya a la práctica cuando ya esté en todo el crecimiento. Por otro lado, también tenemos el tema del sueño, ¿no? Bueno, también dependiendo de la edad del niño, del adolescente, en realidad la recomendación es de 9, ¿no? 9 a 12 horas, que pueda tener un sueño completo, ¿no? Porque no solamente es para que esté más descansado, ¿no? Y pueda hacer su día con energía y todo esto, ¿no? Sino también tiene una repercusión en lo que es el estado nutricional. ¿Por qué? Porque hay ciertas sustancias, ciertas hormonas, neurotransmisores que se producen cuando la persona duerme. Entonces, estas nomás se producen en la noche, no en el día cuando tomamos, por ejemplo, una siesta, ¿no? Sino que se da cuando nosotros llegamos al sueño profundo. Y el sueño profundo solamente lo logramos cuando tenemos varias horas de sueño continuas, ¿no? Entonces, esta producción de sustancias va a determinar lo que al día siguiente, lo que al día siguiente nosotros vamos a sentir, ¿no? En temas de apetito sobre todo. Entonces, es sabido ya está con evidencia científica que la persona que duerme menos tiene mucho más apetito durante el día, por ende consume más alimentos, por ende aumenta su riesgo de tener algún exceso de peso, sea sobrepeso o sea obesidad. Entonces, y esto también aplica para adultos, o sea, no solamente para los niños. Ciertamente la cantidad de horas de dormir del adulto es un poco menor, igual no debe ser menos de 6 horas en el caso de los adultos. Ahora, con las propuestas nutricionales. Nutricionales viene a la parte más de comportamiento, ¿no? En cuanto a alimentación, nutrición. Entonces, algo que siempre tenemos que tener claro, sobre todo los que están al cuidado de los niños, es que debemos tener siempre opciones saludables, ¿no? Es muy fácil, hoy en día tenemos mucho acceso a diferentes productos industrializados que no necesariamente son tan saludables, ¿no? Entonces, incluso el mismo niño, el mismo adolescente está muy al alcance de estos, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera tienen un precio tan elevado. Entonces, la solución a esto es tener siempre meriendas saludables. Y meriendas saludables acá se ven algunas opciones, ¿no? En este circulito de abajo
Tenemos, por ejemplo, unas paletas que me parece son de yogur con frutas, bueno, ahora que todavía está haciendo calor se puede aprovechar. Tenemos algunos palitos de algunas verduras con guacamole, pueden ser, incluso pueden ser tostadas, ¿no? Tenemos también el tema de la chía, que nos ayuda bastante a soportar tiempo, ¿no? Refrigerado y sin malograrse, o tan simple como una fruta, ¿no? Pero sí tenemos que estar al pendiente de que estos alimentos, digamos, naturales, no deben faltar. Y si son industrializados, pues tratar de que sean lo más similares o que tengan una mayor proporción de algún ingrediente natural. La segunda cosa es que en cuestión de niños tenemos, bueno, niños y adolescentes a veces también, ¿no? El rechazo a varios alimentos, ¿no? Probablemente porque de repente, no sé, en el entorno del colegio o mismo de la familia, lo vio como algo negativo, ¿no? Porque de repente se le insistió mucho para que consumiera este alimento, entonces el rechazo a los alimentos es alto, ¿no? En los niños. Entonces, lo que se sugiere hacer es dar el alimento no obligado, sino presentarlo, ¿no? Ofrecerlo siempre, que siempre esté ahí, porque es sabido, ¿no? De que cuando uno ya ve una cosa, lo ves tanto, que ya lo quieres, pues, ¿no? Ya lo consumes como tal. Ahora, igual, ¿no? Igual como cualquier adulto, hay alimentos que no nos gustan, ¿no? Y estos tampoco los podemos meter sí o sí, ¿no? Pero no son todos. No son todos y sobre todo no son todos los alimentos del grupo de alimentos, es decir, no son todas las verduras, ¿no? Sino que ella es un tema como más psicológico, ¿no? Del niño de no querer verduras, probablemente, como digo, porque vio un comportamiento similar en algún tipo de entorno, o porque simplemente la educación en temas de alimentación complementaria, ¿no? Cuando fue bebé no fue bien dada. Entonces, como digo, la cuestión aquí es ofrecer el alimento en diferentes preparaciones, ¿no? Y siempre, siempre el tema de verduras es lo más difícil, y aquí también hay que ponernos un poco creativos, ¿no? En dónde poner las verduras, de qué manera, de qué forma. Otra cosa también es evitar recompensar con alimentos, que esto viene siendo ya como una costumbre, yo no sé si peruana, pero sí es muy común, ¿no? Que nos lo hayan hecho y probablemente que nosotros lo hacemos, ¿no? O sea, sacas buena nota y nos vamos a comer broster o algo así, ¿no? Entonces, esas son las cosas que debemos evitar porque el niño se va a esforzar por tener ese 20 y por comer algo rico, ¿no? Entonces va a creer que esta comida, ¿no? Se torna en un problema porque cree que esta comida es buena. ¿Por qué? Porque yo me saqué 20, ¿no? Entonces, esta situación tenemos que revertirla. El recompensar con alimentos no está nada bien, así sean alimentos saludables, ¿no? Sino debe ser otro tipo de recompensa, ¿no? Y para ello, pues ya todo el tema de terapia psicológica, ¿no? Porque estos especialistas nos ayudan a cómo hacer una buena recompensa sin necesidad de que sea algo tangible, ¿no? Y menos con la comida. Luego el tema de publicidad, ¿no? La publicidad ya es inevitable evitarla porque está presente pues en todos los medios de comunicación, pues televisor, radio, internet, redes sociales, entonces, y mismo pues en las mismas tiendas, ¿no? Supermercados, entonces evitarla, que no veas, ¿no? Cerrarle los ojos no va a servir, pero sí nos va a servir el tema de la publicidad, de enseñarles la publicidad, ¿no? O sea, qué cosa es bueno y qué cosa no. Ahora tenemos un poco más de ayuda con el tema de los octógonos, que también justo lo voy a hablar en un momento más, porque justamente pues nos ayuda visualmente a no elegir ese producto, ¿no? O sea, entonces la educación puede ser a partir de ahí, ¿no? Ahora es un poco más fácil, antes no existía. Entonces, aquel producto como todo, ¿no? Quiere decir que nunca no lo puedas consumir, pero es mejor evitarlo, ¿no? Entonces ahí ya también se hace otro tema, ¿no? De educación nutricional, ¿no? A ayudar a decidir al niño, ¿no? Enseñarle a decidir correctamente, porque no le vamos a poder esconder este tipo de información. Y mismo también en las publicidades de televisión, redes sociales, también es obligatorio el tema de los octógonos, o sea que esto nos va a ayudar bastante.
Y aquí esta última recomendación nutricional es, si nosotros estamos tal vez pensando, ¿no? que algún niño, adolescente en nuestro entorno, nuestra familia, tiene este exceso de peso, no nos sintamos tampoco en la obligación de ponerlos a dieta como un adulto, porque el trabajo en niños y adolescentes es diferente. Acordémonos que este diagnóstico, ¿no? se daba a partir de la edad también. ¿Por qué? Porque está en constante crecimiento y desarrollo. Entonces, no podemos tratarlo como un adulto. Entonces, el tratamiento en realidad debe ser acompañado por un profesional de la salud orientado pues a alimentación y nutrición, para evitar justamente tener deficiencias de algunos nutrientes, ¿no? O exceso de otros, ¿no? Entonces es mejor tener una guía clara de cuánto debe estar comiendo mi hijo a esta edad, ¿no? Y cómo está su estado nutricional, y según eso poder saber finalmente qué le voy a dar, ¿no? Entonces, estas recomendaciones de tipo nutricional de repente nos van a servir un poco a evitar o de repente revertir, ¿no? la situación de obesidad. Ahora, para finalizar el tema de la parte dietética, la parte dietética va más al tema del cálculo, ¿no? de ciertos nutrientes. Entonces, lo primero que debemos hacer es asegurar un consumo adecuado de calorías, ¿no? Como decía al inicio, una dieta inadecuada puede ser por un desequilibrio, ¿no? de estas calorías, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos que buscar? Justamente lo que dice esta imagen, ¿no? Balance calórico. Vemos a los alimentos, ¿no? Lo que nosotros ingerimos, igual actividad física, a lo que nosotros gastamos. Ese es el balance. Nosotros no podemos ingerir más de lo que nosotros gastamos, o al revés, no podemos gastar más de lo que comemos, ¿no? Esto ya no es equilibrio. Entonces, el tema de cálculos de calorías, pues nuevamente esto va acompañado de un profesional de la salud, ¿no? Pero si vemos pues que nuestro niño, el adolescente, está bien, ¿no? Tiene un diagnóstico de normopeso, entonces continuamos dándole lo que está consumiendo, ¿no? Porque está habiendo un equilibrio. Ahora, si es diferente, ¿no? Si está muy delgado o muy por encima del peso, entonces ahí sí, pues a buscar una ayuda profesional para poder determinar ya en números, ¿no? Cuántas calorías necesita. También tenemos que asegurar un suficiente consumo de todos los nutrientes, ¿no? Sobre todo, pues, los principales, ¿no? De carbohidratos, que hace referencia, pues, a todos los alimentos que son como harinas, ¿no? Azúcares, pero que también entran aquí, por ejemplo, el tema de frutas, ¿no? El tema de frutas, las verduras también tienen carbohidratos, entonces también, pues, no estoy queriendo decir que no debemos consumir mucha verdura, no, todo en proporciones adecuadas, ¿no? No podemos eh, hacer milagroso un alimento, ni tampoco lo podemos satanizar, ¿no? El tema también de grasas, también tenemos grasas, ¿cómo decir? Buenas, grasas malas dentro de otros alimentos, igual sigue siendo grasas, entonces tenemos que tener cuidado, por muy aceite de oliva, por muy fruto seco que sea, si es un exceso de pues va a resultar igual en un exceso de grasa, ¿no? Entonces hay personas, por ejemplo, que le dan mucho a la palta, ¿no? Para que pueda subir su colesterol bueno, la palta, pero olvidamos también que la palta tiene un alto contenido de grasa. Entonces al final va la persona a su análisis y dice, pero ¿por qué tengo el colesterol alto? ¿No? ¿Por qué tengo triglicéridos altos? Porque igual sigue siendo grasa, igual se va a almacenar, sea buena, sea mala, igual se va a almacenar si hay un exceso, ¿no? Entonces, tenemos que también tener un poco de cuidado, ¿no? Con las porciones de todos los alimentos en general. Y bueno, un consumo adecuado de todo lo que es proteínas. Proteínas, recordemos que no solamente tienen una función estructural, sino que también tienen una función de transporte de sustancias dentro del cuerpo. Entonces, si nosotros no, pues, brindamos la suficiente cantidad de proteína, incluso pues está en déficit, digamos, puede que el transporte de sustancias, incluido de grasa dentro del cuerpo, esté siendo afectado. No va a haber movilización de grasa, ¿dónde tiene que transportarse? ¿No? Entonces, proteínas las encontramos en todos los alimentos prácticamente que son de origen animal. También tenemos algunos alimentos de origen vegetal para aquellos que, pues, desean, ahora está muy de moda hacer
un intercalado, ¿no? Entre días que se consumen alimentos de origen animal, otros de vegetal, etcétera, etcétera. Algunas de las pautas generales dietéticas, ¿no? Es más o menos alinearnos a este plato, ¿no? El plato saludable recomendado, pues que hace referencia a un cuarto del plato, ¿no? Separarlo en tres, un cuarto del plato, todo lo que es carbohidratos, harinas, sea papa, arroz, pues incluido también acá podemos poner las menestras, otro cuarto del plato, algún alimento rico en proteínas, y la mitad del plato con verduras, ¿no? Y ahí sí podemos incluir de repente algún tipo de grasa saludable, sea palta, aceitunas, ¿no? Aceite de oliva, y otros más. También otra recomendación es hacer la lonchera vistosa, ¿no? Y variada. Entonces acá tenemos algunas ideas, ¿no? Siempre es importante que la lonchera esté completa, ¿no? Que esté justamente con estos nutrientes, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, en este caso, ¿no? El huevo, tenemos un poco de cereal, ¿no? El huevo tenemos proteína, ¿no? Tenemos que ir contando y poder agrupar los alimentos como tal para poder ver justamente si estamos necesitando otro más, ¿no? Entonces huevo, tenemos un cereal, por ahí vemos una manzana, ¿no? Probablemente si sea hummus, de repente tiene aceite de ajonjolí o algo así. Entonces hay que tratar de que sea una lonchera completa, ¿no? Con todos los nutrientes, como decía aquí. Otro es el consumo adecuado de fibra. La fibra va a tener múltiples funciones en lo que es la disminución de grasa en el cuerpo, y la fibra lo vamos a encontrar en diferentes alimentos, pero digamos una ayuda así general es casi todo lo que tiene como cáscara, ¿no? Casi todo lo que es cáscara es fibra, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar algunos cereales integrales, por ejemplo, el pan integral, ¿no? Encima tiene como el salvado de trigo, que es como una cascarita, esto tiene fibra. Las menestras, que también tienen como, por ejemplo, las lentejas, tienen esta cascarita, tiene fibra, ¿no? Las verduras, las frutas con cáscara, los frutos secos, que también están envueltas con una película marrón, ¿no? Y bueno, y sobre todo las semillas también los tienen. Entonces, por lo menos, pues debemos de consumir estos alimentos por lo menos una vez al día, que debería ser más, ¿no? Entre frutas, entre verduras, entre frutos secos, podemos llegar a una cantidad de fibra adecuada, y de esta manera también vamos a poder evitar el estreñimiento, ¿no? Y a la vez también ayudamos con el tema de reducción del perfil lipídico. Vamos a ver también el consumo del agua. A veces es un poco complicado cuando la educación nutricional en la etapa de recién iniciar con los alimentos no se da. Entonces hay que evitar, ¿no? El consumo de bebidas azucaradas de cualquier tipo, ¿no? Sea gaseosa, sea refresco, sea jugo, y más bien hay que tratar de, si es que no, el niño o el adolescente no recibe el agua sola, pues hay que tratar de hacerlo transitoriamente, ¿no? Entonces podemos hacer de repente algún refresco en base a alguna fruta, alguna infusión, de repente alguna agua frutada, ¿no? De tal manera que el sabor del paladar vaya cambiando, y hasta llegar pues a una cantidad de agua, dependiendo también de la edad, ¿no? Finalmente, lo que decía el tema de los octógonos, reducir, ¿no? Este consumo de estos productos va a hacer que reduzcamos también el riesgo de que se pueda padecer esta obesidad, ¿no? O si es que ya la tiene, nos ayuda a evitar, ¿no? A saber qué alimentos evitar, de tal manera que no tengamos en nuestro día a día este exceso, ¿no? Que como dice el octógono, ¿no? Exceso de grasa saturada, exceso de azúcar. Entonces, por ahí prestemos un poco más de atención al tema de octógonos. Como digo, no es que nunca se puedan consumir, pero habitualmente, preferiblemente no. Y este sería justamente el último. Bueno, espero que esto les haya podido dar un poco más de luz con respecto a obesidad, cuáles son las consecuencias, por qué tenemos que prestarle mucho más atención, y algunas recomendaciones pues brindadas que tal vez les puedan ayudar un poco más a este control, ¿no? Bueno, en realidad el tema de los kioscos escolares ya estaba en marcha la regularización del ofrecimiento de ciertos alimentos, ¿no? Ciertos productos.
Igual, pues todavía sigue el expendio de algunos que no deberían ser, ¿no? Entonces aquí juega mucho el tema de decisión del propio niño, del propio adolescente, ¿no? Es ya como decir un tema de costumbre, ¿no? Si es que el niño o el adolescente está acostumbrado ya a, por ejemplo, no consumir pues galletas dulces, entonces no las va a elegir, ¿no? Entonces es un tema también difícil, ¿no? Es difícil para los padres porque hay que enseñarles a elegir mejor y esta es en realidad la única solución porque a disposición va a estar, ¿no? Disponible va a estar, el acceso es muy rápido, pero sí tenemos que darnos el tiempo, ¿no? De alguna manera de enseñarles cómo poder evitar, ¿no? Y más bien elegir otros alimentos, mucho mejor sería enviar la lonchera, ¿no? Y como digo, siempre es importante que podamos tener estas meriendas saludables, ¿o no? O cosas fáciles que no falten en casa, ¿no? Y ya, digamos, emergencia, faltó en casa, el niño va a poder saber elegir bien, ¿no? Ahora sé que en algunos colegios también se da a disposición algunas frutas, ¿no? Pero digamos un sándwich tampoco estaría mal, ¿no? Un pan con pollo no está mal, ¿qué tenemos que evitar? Pues ahí en ese caso la mayonesa, ¿no? Entonces todo es cuestión de decisión, de enseñarle al niño qué cosa es lo que debe elegir, ¿no?